En lo profundo de la campiña bávara, en una granja solitaria llamada Hinterkaifeck, ocurrió uno de los crímenes más escalofriantes y desconcertantes de la historia de Alemania. En una oscura noche de marzo de 1922, la tranquilidad de la noche fue desgarrada por un acto de violencia tan brutal, tan sanguinario, que hasta el día de hoy nadie ha sido capaz de explicar cómo pudo suceder. Hinterkaifeck no era una granja cualquiera. Andreas Gruber, el patriarca de la familia, era un hombre con una oscura reputación. Sus vecinos lo temían y su propia familia vivía bajo su dominio tiránico. Se decía en voz baja que mantenía una relación incestuosa con su hija Victoria, una mujer atormentada que había sobrevivido a la brutalidad de su padre y a la muerte de su esposo, solo para enfrentar un destino aún más aterrador. Días antes de la tragedia, el ambiente en Hinterkaifeck se tornó aún más inquietante. Andreas había encontrado huellas en la nieve, profundas y marcadas, que se dirigían hacia la casa, pero no había ninguna que regresara. Por las noches, escuchaba pasos en el ático, un crujir de madera y el sonido de algo o alguien moviéndose en la oscuridad. A pesar de registrar la casa, nunca encontró nada, al menos no a la luz del día. Una noche, Andreas descubrió algo que lo llenó de un pavor que no podía admitir: un periódico en su casa que nadie había comprado. Este simple objeto era un signo de que el intruso no solo estaba cerca, sino que tal vez había estado dentro, entre ellos, observándolos mientras dormían. También desapareció una llave, y luces extrañas fueron vistas desde el bosque circundante, como si alguien acechara, esperando el momento perfecto para atacar. El 4 de abril de 1922, la granja Hinterkaifeck se encontraba sumida en un silencio ominoso. Los niños no asistieron a la escuela y la familia no se presentó a misa. Los vecinos, preocupados por la ausencia y el silencio, decidieron acercarse a la granja. Lo que encontraron los perseguiría por el resto de sus vidas. Al entrar al granero, fueron recibidos por una escena de horror indescriptible. Bajo una pila de paja, yacían los cuerpos destrozados de Andreas, su esposa Cecilia, su hija Victoria y su nieta Cecilia, una niña de solo 7 años. Sus cráneos habían sido aplastados con un objeto contundente, probablemente un azadón. La pequeña Cecilia, en su último acto de desesperación, se había arrancado mechones de cabello, un gesto de puro terror y agonía. Dentro de la casa, la macabra escena continuaba. Joseph, el hijo de Victoria, de solo 2 años, y la ama de llaves, Maria Baumgartner, fueron hallados en sus camas, asesinados de manera igualmente brutal. La sangre empapaba las sábanas y los rostros de las víctimas estaban tan desfigurados que apenas podían ser reconocidos. La carnicería no había sido rápida. Cada golpe parecía haber sido dado con una ira sádica, como si el asesino disfrutara del dolor que causaba. La policía de Múnich llegó al lugar y se encontró con un misterio tan impenetrable como horripilante. No había signos de entrada forzada, pero todo indicaba que el asesino había permanecido en la granja durante varios días después de los asesinatos. La comida había sido consumida, las camas habían sido usadas y el ganado había sido alimentado, como si el asesino se hubiera asentado en la vida cotidiana de la familia, continuando sus actividades después de haberlos matado. Las paredes de la casa parecían susurrar secretos oscuros, con manchas de sangre que formaban patrones casi rituales en los muebles y el suelo. Las huellas de botas sucias marcaban un camino macabro a través de la casa, sugiriendo que el asesino se movía libremente, sin temor a ser descubierto. Los vecinos afirmaron haber visto humo saliendo de la chimenea en los días posteriores a los asesinatos, y algunos incluso reportaron haber visto una figura sombría merodeando por la propiedad, aunque nadie se atrevió a acercarse.
Las autopsias revelaron detalles aún más inquietantes. Las heridas en las víctimas no solo eran mortales, sino que en algunos casos parecían haber sido infligidas lentamente, prolongando el sufrimiento. El pequeño Joseph había sido golpeado repetidamente y su cabeza había sido aplastada con tal ferocidad que casi se había separado del cuerpo. La brutalidad del crimen sugería no solo una intención de matar, sino de torturar, de causar el mayor dolor posible antes de la muerte. Las teorías sobre el caso Hinterkaifeck son tan oscuras como los actos cometidos allí. Una de las más siniestras sugiere que Lawrence Schlittenbauer, el vecino que descubrió los cuerpos, podría haber estado involucrado. Schlittenbauer era el padre biológico de Joseph y había tenido una amarga disputa con Andreas sobre la manutención del niño. Su comportamiento en la escena del crimen levantó muchas sospechas. Se movía por la casa con una familiaridad inquietante, como si ya supiera lo que iba a encontrar. Schlittenbauer fue visto abriendo puertas cerradas sin vacilar, como si tuviera una llave, y su calma perturbadora al encontrar los cadáveres llevó a muchos a sospechar que él sabía más de lo que admitía. Sin embargo, las pruebas eran insuficientes y el miedo a las repercusiones mantuvo a los aldeanos en silencio, dejando que el monstruo que cometió estos crímenes continuara libre. Otra teoría sugiere que el asesino podría haber sido un vagabundo o un forastero, alguien que había acechado la granja durante días, esperando el momento adecuado para atacar. Pero, ¿por qué entonces se quedó? ¿Por qué prolongó su estancia en la escena del crimen? Como si disfrutara de su obra. Algunos creen que el asesino no era un ser humano común, sino algo más oscuro, un ente malvado que había tomado el control de Hinterkaifeck, convirtiendo la granja en un lugar de pura maldad. En 1923, un año después de los asesinatos, la granja fue demolida, pero los fantasmas de Hinterkaifeck no se fueron. Los objetos encontrados en la casa se distribuyeron entre los aldeanos, y muchos reportaron eventos extraños y perturbadores. Se decía que la tierra misma estaba maldita, y que nadie que entrara en ella salía indemne. Hasta el día de hoy, Hinterkaifeck sigue siendo un nombre que inspira miedo. Algunos dicen que los espíritus de los Gruber aún rondan la tierra, atrapados en un ciclo eterno de agonía, buscando justicia por sus trágicas muertes. Otros creen que el asesino, quien quiera que haya sido, se llevó su secreto a la tumba, dejando detrás un rastro de terror y desesperación. Pero una pregunta persiste: ¿qué clase de maldad habitaba en Hinterkaifeck? ¿Fue el trabajo de un humano o algo más siniestro? Este caso, sin resolver y rodeado de oscuridad, sigue siendo uno de los misterios más aterradores de la historia. Y mientras el viento sopla a través de los campos vacíos donde una vez estuvo la granja, uno no puede evitar sentir que los gritos de la familia Gruber aún resuenan en la noche. ¿Qué crees que sucedió en Hinterkaifeck? ¿Fue un extraño, un vecino o incluso un miembro de la familia, o algo más allá de nuestra comprensión?